ante tu real esplendor. Mi Salvador, extravagante amor me llena, exaltado eres tú. Mi alma no puede dejar de adorar, pierdo en tu gloria y en tu majestad, te inunda mi ser, digno eres tú, te adoro. Mi Salvador, pues extravagante amor me llena, mi alma no puede dejar de adorar, me pierdo en tu gloria y en tu majestad, me honra mi ser, digno eres tú, te adoro. Ay, Dios mío, no vimos. ¿Ahí? Yo no sé si está prendido el micrófono o no está prendido. Señor, y te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, para alabarte y decirle que digno eres tú, Señor, porque queremos conocerte y aprender más de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, por este momento, Señor. Permite que podamos, Señor, aprender, Señor, de ti, Señor. Gracias, Señor, te amo. Amén. Amén. Bueno, vamos a pausar la canción porque es un poquito larga. Bueno, resulta que vamos a empezar un libro que se llama Los Números. Andrés vio muy juicioso el tema de la, ¿cómo se llama? De los videos que hizo en envío, ¿sí? Sí, yo lo leo. Bueno, entonces, espérame, oye, ¿cómo hago para colocarla completa? Presentación aquí. Dime. Bueno, un momento. Entonces, digamos que Un momento, retorno. Ya. los videos, pues la idea, pues salimos del Éxodo, ¿sí? El Éxodo, pues como lo habíamos visto en el principio, era toda la salida de Egipto, ¿sí? Era todo el plan de Dios para liberar a Israel, pues de eso se trataba el video, era el plan perfecto de Dios para liberar a Israel. Y todo el proceso para que el pueblo fuera, pero todos los problemas y todo lo que la fe que tuvo que tener el pueblo, pero también la queja que vino del pueblo. Adicional a eso, después hice un libro que se llama Levítico, que como lo veíamos en el libro, fue el libro que se le dio a los sacerdotes por los mandatos, como para redención de pecados, y todos son como unas leyes, unos mandamientos, tanto como sociedad como hacia Dios. El video lo explica súper bien. Digamos que la clave Android, pues, no sé si se lo he leído, pero pues es leerse Levítico. Digamos que el libro es denso y hay enseñanzas, como alguna vez yo les leí Levítico para explicarles una ley ceremonial que era de un fruto rojo que derramado sobre un madero de cedro, que prácticamente se conectaba con la crucifixión de Dios.
¿sí? Que era la limpieza de la lepra. Entonces, ese, eso aparece en Levítico y conecta, por lo general toda la Biblia conecta con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto. Entonces, digamos que es clave leérselo, pero digamos que sí es denso y es de uno, porque hay unas leyes que uno entiende, hay leyes de qué comer, de qué no comer, que si uno a veces las aplica a la hora del té hoy en día, ¿sí? Digamos que aún los médicos definen que esas leyes bíblicas, algunos médicos dicen que si siguiéramos esas leyes bíblicas seríamos personas un poco más saludables. ¿Sí? Que es una ley de no comer cerdo, de no comer animales pues que no se saben alimentar, ¿sí? Y que eso, y como eso, hay muchas leyes ahí que aplican, que no las hacemos como sociedad, pero que si las aplicáramos hoy en día, pues nos llevaría a tener una mejor sociedad. Entonces hay cosas pues que uno le dejan pensando, como hay cosas que uno diría, si las aplicáramos hoy en día, seguramente seríamos una mejor sociedad. Y ahí seguimos con el libro de números, que es lo que nos va a explicar Zuli, que fue algo que nosotros dos leímos hace 8 días. Bueno, realmente yo quise devolverme un poquito aparte de lo que hemos leído hace 8 días porque me pareció importante hacerles, nosotros lo habíamos leído un poquito más adelante y ese es el principio, el comienzo del libro de los números. Entonces, pues yo lo asocié números porque se llama números porque ahora tiene muchos números. Entonces, el primer capítulo dice, un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo, en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes en el año le dijo, registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Entonces, mm, Dios estaba haciendo un tipo de inventario, ¿sí? Dios quería saber, ya. Dios que estaba haciendo un inventario de las personas que estaban en, en Israel, ¿sí? Mm, Hizo un inventario de, particularmente me pareció pues, curioso, el tema de guerreros y el tema de levitas. Entonces clasificó los guerreros, decía que era una población mayor de, pues que estuviera disponible efectivamente para la lucha, que fuera mayor de cierta edad, 20 años. Entonces, Dios quería saber, aunque pues Dios lo sabe todo, siento yo que transmitirle a Moisés también con cuánta gente pues estaba ahí rodeado para esa tarea. ¿Qué me pareció también curioso? Que Dios, a pesar de todo lo que ya había pasado, pues Dios le hablaba a Moisés, Dios se comunicaba, él no le mandaba razones con nadie, sino Dios efectivamente hablaba con Moisés. Y Dios no quería tener revueltos a los clanes, sino quería tener orden y saber la clasificación de lo que tenía. Entonces Dios es un Dios de orden, no le gusta el desorden. Entonces siento que aquí podemos conocer a Dios de una faceta diferente. Ahora, cualquier cosa si tú quieres hablar, me dices, ¿vale? De pronto complementar algo. Vale. Otro tema es que también organizó a las tribus, porque eran 12 tribus, de una manera muy estratégica. Entonces, Dios colocó en el norte las tribus Naftalí, Aser, Dan, en el oeste Manasés, Benjamín y Efraín, en el este Isaacar, Judá y Zabulón, y en abajo Rubén, Simeón y Gad. ¿Vas a hablar? Bueno. Y en la mitad estaban los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Digamos que los levitas fue una, una, Dios escogió a unas personas que los escogió, digamos que en toda esta organización dejó guerreros al norte, al oeste. Ay, sí, ¿no están viendo mi proyección? Ay, perdón, toda tu pantalla. Y se me volvió una hoja. Okay. Esta fue la que ya les dije.
Ahora aquí, les estaba explicando lo de las tribus. Entonces, es que no porque no me grabo. Necesito dejarlo así. Entonces, Dios colocó guerreros protegiendo lo que era más importante, que era el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Donde habitaba la presencia de Dios pues en la gente. Ellos se movían constantemente, no era que estuvieran estáticos, sino que tenían que moverse y entonces los levitas eran los encargados, uno de extender una tienda, otro de hacer el tema del el sacrificio, otro. Eran los de toda la descendencia, los de la tribu de Leví, ¿sí? De los hermanos de José. Entonces, partiendo de eso, pues ahí le dieron el sacerdocio. Primero el sacerdocio lo tenían los primogénitos de todas las tribus. Cuando pecaron, hicieron el becerro de oro. Cuando hicieron el becerro de oro, los únicos que no estuvieron de acuerdo con el becerro de oro fue la tribu de Leví, o sea, los de la descendencia de Leví, uno de los hermanos de José. Entonces Dios dijo, como esta generación o esta descendencia se mantuvo en santidad y no quiso adorar el becerro de oro, por causa de eso yo los voy a tomar como hijos míos y como mis primogénitos. Entonces Dios les dio como ese cargo de liderazgo espiritual a la generación o a la tribu de Leví. ¿Listo? Sí, okay. Y lo otro es que nos está hablando es, ellos siguen en este momento en el desierto. O sea, ahí todavía pueden haber pasado 2 años, 3 años más o menos en el desierto. O sea, ya salieron de Egipto y ellos se están moviendo porque se supone que Dios les va a entregar la tierra prometida en poco tiempo, pero los está pasando por el desierto y por eso es que Jesús le dice que se van moviendo, porque Dios los iba dirigiendo a través de una nube, todo eso lo dice la Biblia, a través de una nube. En el tabernáculo Dios se iba moviendo en la nube y entonces los israelitas se levantaban su campamento y se iban moviendo, ¿sí? Hacia la tierra prometida, hacia la tierra que Dios les prometió que le iba a entregar después de salir de Egipto. Ok. Bueno. Entonces, como nos decía Edson, digamos que es un Dios estratega. ¿Por qué? Porque colocó las demás tribus, aparte de los levitas, eran guerreros. Y entonces estaban protegiendo lo más importante, que era el tabernáculo, donde habitaba la presencia de Dios, la iban protegiendo por todos los frentes. También, como pues nos explicaba Edson, también Dios no los mandaba así por el desierto, así suas, a morirse por el calor y el frío en la noche, no. Dios los iba protegiendo. En la noche había una columna de fuego que los calentaba y en el día había una nube que los protegía del sol. Entonces Dios por todo esto, Dios es un Dios estratega, Dios sabe para dónde vamos, Dios también nos trabaja y nos conoce y sabe por el proceso que pasamos. Ahora, de pronto no conocían el tema del tabernáculo. Entonces, el tabernáculo estaba compuesto por esto. Había un vallado en la parte de afuera, había algo que era el lugar santo, que es la parte donde está la parte rojita, la casita rojita, digámoslo así, y más adentro hay algo que es el lugar santísimo. Y allí, en la parte del Levítico, que es el libro anterior a este, daba todas las instrucciones en caso tal, digamos, si cometían algún tipo de pecado, cómo debía ser para, entre comillas, pagar por ese pecado. Entonces, si yo, por decir algo, mataba a otra persona, entonces tenía que llevar, no sé, presentar mi sacrificio según también lo que mi condición económica. Entonces yo llevaba 3 vacas y las presentaba allí, en el tabernáculo, y los de la tribu de Leví hacían el sacrificio, debían separar, ahí hay dos cositos, como dos canecas en la mitad, digámoslo así.
y dos baldes lo que hacían era uno de esa, pues al animal, lo mataban, en uno recolectaban la sangre y bueno, en otro hacían la disposición, había unas instrucciones especiales de qué hacer con la carne, qué se aprovechaba, qué no, cómo era el sacrificio. El punto cuál es, Dios conocía también el corazón del pueblo y también era un Dios, es un Dios de misericordia porque sabía que pues no estaban exentos al pecado y sabía, pues les dejó un camino pues para redimir su pecado. Después de mucho tiempo, lo que hemos visto con eso en las muchas sesiones, pues ese pecado, esa redención, ya después la hizo Jesús en la cruz, y ya por eso no existen más sacrificios de animales, sino que Jesús ya pagó por todas nuestras culpas y ya no es necesario ninguna eh, sacrificio de sangre. ¿Listo? Y lo otro es que había algo muy particular en la lectura que decía, los nombres, bueno, eh, estaba Moisés y su hermano Aarón, y ya habían pasado pues tiempo y Aarón había tenido unos hijos. Dice, los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para administrar como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú, o sea, los dos mayores, murieron en la presencia del Señor, en el desierto de Sinaí, cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente a la que había ordenado. Entonces, lo que les decía Levítico y lo que nos decía eso, nos daba instrucciones de cómo no podía cualquiera entrar, precisamente eran los de Leví, y por eso el libro se llama Levítico, pues de Leví, y no podía entrar cualquiera, y debía entrar, habían unos pasos para entrar al templo. Entonces, ellos entraron, ellos conocían de la palabra porque pues, su papá les se lo había enseñado, Aarón, pero ellos simplemente entraron, no les importó, ellos entraron, lo siento, como irreverentes a ofrecer, no tenían respeto por Dios y entraron a ofrecerlo como ellos, a su manera, digámoslo así. Y Dios, pienso que lo hizo como una señal de ejemplo, ¿no? Pues, para las demás de la tribu de Leví, que eran los encargados de esto, de decir, oiga, así no es, y pues pues les dio murieron en el instante, según cuenta la Biblia. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Dios es un Dios de carácter. Hay un pedazo en otra parte de la Biblia donde dice que también el arca, dentro de la tabernáculo había un arca. Y en uno de los movimientos, una vez estaban moviendo un arca de un lugar a otro y alguien vio que se iba a caer y la cogió y como que ahí la voy a tener para que no se caiga y resulta que murió en ese momento también. Y muchas veces a mí me confrontó eso, pero ¿por qué se estaba evitando que se cayera el arca? Y pues la respuesta que pues recibí en algún momento fue que, Oscar, no cualquiera se puede acercar como quiera a la presencia de Dios. Dios tiene un paso a paso de cómo hacerlo. O tiene unas maneras especiales. Entonces muchas veces en los evangelios dice, por ejemplo, no hacerlo con vanas repeticiones. Entonces hay que acercarse también eh, con un corazón, ¿qué? Un corazón, ay, se me olvidó la palabra. Bueno, eso, contrito. Entonces, digamos que, ¿cuál es el mensaje? No hacerlo a nuestra manera, sino a la manera pues que Dios nos ha enseñado pues con las muchas cosas que hemos aprendido. Digamos que también muchas veces mucha gente desconoce esas cosas y también, pero pues la idea cuál es, que nosotros que de pronto hemos tenido la fortuna de conocer ya ciertas cosas, no lo sabemos todo, pero sí sabemos ya ciertas cosas, pues poder compartir a otros lo que hemos aprendido, no quedarnos con la información, sino poderla compartir para que en un lenguaje que la gente conozca, muchas veces la Biblia tiene palabras complejas y la gente no las comprende. De pronto muchas veces también se alejan de la palabra porque la sienten lejana, pero sí muchas veces nosotros que somos cercanos a las personas y podemos de pronto transmitirle de una manera confiable, manera cercana, un lenguaje fácil de entender, podemos ayudar a que el lenguaje de Dios se difunda, que pues es una de las misiones que Dios nos dejó acá en la tierra, que es compartir del Evangelio.
Y Dios tiene un Dios de propósito, efectivamente. Dios tenía, pues lo que hemos visto, Dios escogió a la tribu de Leví, Dios le encargó que se encargara de su tabernáculo y tareas especiales porque Dios quería que se encargaran pues de algo especial. No es que no escogió a cualquiera, sino escogió a los tribus de Leví porque desde el comienzo, como nos contaba eso, les vio su corazón, vio que no se arrodillaron ante el becerro de oro y les dio un propósito de ahí en adelante a todos a toda de la descendencia de esa tribu. Había un pedazo que duré un poquito en entender, que continúa acá, no la dice, no, bueno, hablaba de los primogénitos. Entonces decía, lo voy a leer por acá, creo que lo tenía. No, no lo tengo. Acá, de pronto, no lo tengo. Así, rescate del primer hijo varón, dice. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora cuenta todos los primeros hijos varones que hay en Israel de un mes o más y anota sus nombres en una lista. Los levitas tienen que ser apartados para mí como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí como sustitutos de la primer cría de los animales de la nación entera de Israel. Entonces, Moisés, muy obediente, contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel, tal como el Señor le había ordenado. El número de los primeros hijos varones de un mes o más llegó a 22.273, o sea, harta población. Entonces el Señor le dijo a Moisés, toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Digamos que eso de tomar a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones, digamos que no lo entendía porque yo decía, ¿cómo así? No, casi que no. Y también decía, los levitas me pertenecen a mí, yo soy el Señor. Los primeros hijos varones de Israel superan al número de los levitas por 263. Entonces, para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden, recoge 5 piezas de plata para cada uno de ellos. Entonces, digamos que Dios que quería. Efectivamente, una de las tradiciones judías es que el primer hijo varón va y se presenta al templo y lo que hace al presentarse es dedicar la vida de ese hijo pues a la obra, a compartir el evangelio y bueno, resulta que precisamente como no podían ser cualquiera, por lo que nos explicaba eso ahorita, por eso Dios dijo, no, ¿sabe qué? Ya no hagamos eso. Lo que vamos a hacer es, como yo voy a coger la tribu de Leví, ya no necesito que me presenten los primeros hijos de las personas, sino voy a coger solamente la tribu de Leví. Pero no me alcanza a hacer ese intercambio. Entonces, para poder hacer ese intercambio, yo van a recoger 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Él no le gusta, Dios no le gusta quedar endeudado. Dios eh, hizo la transacción completa para que pudiera coger toda la tribu de Leví y por el intercambio de los primeros varones. Entonces me pareció muy bonito eso. Dios es un Dios de deuda, no deudas. Dios le gustan las cuentas claras. Dios es un Dios justo y no, eh, entre comillas, no tumba a nadie. Ni siquiera hubiera podido decir yo soy Dios y yo los tomo, porque pues yo soy Dios y yo decido. No, Dios decidió ser eh, justo hasta con el mismo pueblo de Israel. Entonces me pareció muy bonito conocer esa faceta de Dios. Y ya, eso era lo que les quería conocer, que conocer, no mostrar. Unas facetas de pronto en estos 4 libros de la Biblia, cómo podríamos conocer a Dios. Y tenemos claro que de pronto tenemos que conocer un poco de su palabra, de sus leyes y sus normas, para poder no, digamos, no embarrarla, sino adorarlo como Él le gusta, como Él, con las instrucciones que Él nos dio. Y ya no sé si quieran decir algo. Ya, pues chévere, me pareció chévere lo del propósito. Dios tenía un propósito y sí, es verdad, tenía un propósito. Él había escogido un propósito con los primogénitos, pero el propósito lo perdieron ellos por causa de su desobediencia
pero Dios no se quedó con ese propósito y dejó a la gente sin propósito, sino escogió para ese propósito a otras personas. Entonces, cuando unos rechazan el propósito que Dios tiene para uno, otros tal vez toman esas oportunidades, por lo general son propósitos de bendición para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces Dios es un Dios de propósito. El otro que quería resaltar de lo que dijo Zuli es que, que no es a la manera de, bueno, Dios puso unas reglas para entrar al tabernáculo y que mató a los hijos de Aarón porque quemaron el incienso y esa tarea no le correspondía a ellos. Entonces, como Dios quiere que le obedezcamos, digamos que Dios es un Dios de obediencia, de que siempre estamos obedeciéndole a su palabra. Sí, aunque parecía bueno, pues estaban intentando hablar, pues eso no le habían mandado. ¿Sí? Y se escucha súper cruel cuando no escucha o lee el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay mucha muerte, y mucha muerte por el tema de desobediencia. Digamos, cuando pasó lo del becerro de oro, creo que murieron 22.000 personas. Y más o menos habían salido 2.200.000, 2.400.000, que por eso es el libro de números, lo que Zully nos contaba, hay un censo. Sí, porque no salió cualquier cantidad de personas, haga de cuenta que salió en la localidad de Suba y de Kennedy, para que se hagan una idea. La localidad de Suba y de Kennedy fue la que Dios rescató de Egipto. Entonces, creo que son bastante pueblos, que son las localidades más grandes de Bogotá. Entonces, de esos murieron 22.000, aquí murieron los hijos de Aarón por hacer. Entonces uno dice, ¿por qué Dios? Pues Dios es el dueño de la vida. Le quita como la vida, pero por un tema de desobediencia. De desobediencia a Dios. Y habían unas reglas para entrar presencial. Pero también todas esas reglas pues ahorita no las tenemos por causa de Jesús. Digamos que Dios quería restaurar la relación de los hijos de Israel con él, ¿sí? Pero para uno restaurar la relación con Dios tenía que estar en santidad. Y por eso Dios les dejó el libro de Levíticos, pero cumplir todas esas reglas en nuestra humanidad y en nuestra carne, Dios se dio cuenta que era muy difícil porque somos pecadores por naturaleza. Y después de que Adán pecó cada día que la genética iba avanzando de nuestras descendencias, pues seguíamos teniendo ese pecado original. ¿Sí? Y el pecado original, creo que el pecado original al final no fue comerse un fruto que no fue desobedecer a Dios, no coman de ese fruto. Entonces, constantemente nosotros estamos en desobediencia, por eso Jesús, para que no siguiéramos todas esas reglas, por eso Dios, no para eliminarlas, sino para tener misericordia, nosotros mandó a uno igual que es a Jesús, para tener un sacrificio y que entrar al tabernáculo y para restaurar la relación con Dios. Y cuando Jesús muere santo, ¿sí? Un ser humano, ¿sí? Muere santo, hijo de Dios, sin ningún pecado, muere de la forma que murió, derrama hasta la última gota, cumple toda la ley, toda la Torah, todo lo que habían escrito en esos 5 libros o esas ordenanzas de las que estamos hablando, cumple todas esas ordenanzas, muere santo, ¿sí? Sacrifica su sangre y es cuando nos limpia, digamos que eso es lo que... Y ese momento en que Jesús muere y resucita, es ese momento en el que Dios dice, esta es mi manera de restaurarme nuevamente mi relación. Ya no lo podía hacer a la manera, con esos sacrificios y con el tema del tabernáculo, ahora lo hizo Jesús mandando a su Dios mandando a su propio hijo, ¿sí? A restaurar la relación. Pues digamos que ahorita no tenemos que ir con ese tipo de ir a quemar incienso, que un sacerdote, un predicador, un pastor, lo que sea, tengan que ir a hacer todas esas obras, porque Dios hizo la obra más grande, hizo el sacrificio más grande. El incienso, pues en ese tiempo era un aroma, ¿sí? Algo muy costoso, por eso era una ofrenda. ¿Sí? No era fácil, el incienso era un aroma agradable, pero era un tema que les generaba
que era también costoso, ¿sí? Como la mirra que le llevaron a Jesús, ese tema de intercambio. Cuando uno se va a la historia, pues eran temas costosos, por eso era una ofrenda a Dios, era coger ese incienso y quemarlo en la presencia de Dios, diciendo, reconociendo que pues que él se merecía lo mejor. Pero pues él hizo su propia ofrenda hacia él para guardar por el amor que nos tuvo a nosotros y es a través de la sangre de Jesús. Pues por eso ya no tenemos ese tipo de rituales para entrar a la presencia de Dios, porque Jesús, con su sacrificio y con su resurrección, restauró la relación que nosotros tenemos. Cuando reconocemos que a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, por eso es que Andrés, Zul y yo nos podemos levantar, nos podemos acostar o a la hora que encontremos. El momento de orar, de alabar a Dios, ¿sí? Ya no tenemos que hacer ciertos rituales, digamos que ellos se tapaban la cabeza, ¿sí? Porque para nosotros Jesús restauró eso, entonces nos abolió esas leyes que nos dejó en Levítico porque hubo un sacrificio más grande, hubo un sacrificio más grande que fue la sangre de Jesús. Entonces por eso nosotros tenemos la libertad y todos los que creen y los que no creen en este momento tenemos la libertad, la relación está restaurada, pero la decisión es nuestra de acercarnos al tabernáculo, a la presencia de Dios en cualquier momento. Ya no está el tabernáculo porque a través del Espíritu Santo nos podemos conectar con Dios, nos podemos conectar con Jesús. Entonces digamos que por eso ya no están esas leyes, por el sacrificio mismo de Jesús. Y lo bueno es eso, es también digamos, pero también tenemos que tener una especie de, más que de santidad, es cómo quiere que lo busquemos, cómo queremos la relación. Ya no tenemos ese limitante, pero ahora cómo Dios quiere que lo busquemos. ¿Sí? También seguir obedeciendo. Tal vez Él ya no quiere que hagamos los rituales de Levíticos, pero sí debemos buscarlo de la manera que Él quiera, ¿sí? De la manera que cada uno debemos empezar a tener una relación con Dios, de tal manera que Dios nos hable y nos diga, no, yo creo que usted aparte este tiempo, que usted deje el celular, yo no quiero que entre el celular, porque el celular lo distrae, ¿sí? Porque Dios quiere tener una relación con nosotros, ¿sí? Digamos, si lo hacemos de mala gana o lo hacemos por hacerlo, lo que a veces nos pasa a los que asistimos a una iglesia, pues lo hacemos ahí, no, ya no hacemos por asistir. Ahí no estamos haciendo nada, no estamos aprovechando esa libertad, porque no nos vamos a acercar a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no está, porque no lo estamos haciendo de corazón, ¿sí? No estamos valorando ese sacrificio que Jesús hizo. O sea, y es como uno como papá, es como si un hijo viene, como si el hijo de nosotros viene a nosotros porque le tocó, ¿sí? Y uno quiere tener una conversación con él, quiere hablar, quiere saber de su vida, también quiere contarle cosas o quiere enseñarle cosas de su experiencia, y el hijo viene ahí con una mala actitud, se asienta o se acuesta en la cama y dice, bueno, aquí estoy cumpliendo una cita que habíamos pues yo creo que uno como papá se siente mal y dice, no, pues viejo, no te desgastes, esto le parece aburridor, esto le parece que no le aporta, que yo no le puedo dar más de lo que usted necesita, pues, no pierda su tiempo, o sea, lo está perdiendo. Yo creo que si mi hijo, yo quisiera compartir con él y él llega con una actitud incorrecta a mi presencia, yo no le voy a hacer perder el tiempo. Si usted cree que conmigo pierde tiempo, la puerta está ahí, yo soy un caballero, amigo, venga cuando usted tenga disposición de estar conmigo, ¿sí? Porque eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Digamos, si ahorita me ponía a meditar, hace unos meses habíamos invitado a muchas personas, muchos se conectaron, muchos se fueron yendo y ahorita estamos 3 personas, ¿sí? Y es porque alguna vez hablamos, tener una relación con Jesús. A veces yo decía, no es difícil, pero tampoco es que sea fácil, porque a nosotros nos puede mal los afanes, nos puede más otras cosas, porque queremos llegar como los hijos de Aarón, queremos ir a echar el incienso y esparcirlo como caiga. ¿Sí? No quiero entrar a la presencia de Dios y hacer lo que se me dé la gana. Sí, no respetamos esa reunión familiar, esa reunión, y es el ejemplo que les traigo hoy, o sea, con sus hijos como con nuestros hijos, pues no le damos la importancia a Dios, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a los hijos de Aarón, no le dieron la importancia a Dios, la santidad a Dios, ¿sí? Entonces lo volvemos costumbre, y es lo que siempre yo les voy a recalcar
en cada reunión que sigamos teniendo es, pues no lo hagamos porque sí, hagámoslo por nuestra relación con Dios, ¿sí? No lo hagamos porque nos toca, no lo hagamos porque, ay, sí, ya se nos volvió cotidiano, sino como a la expectativa de Dios que me va a decir hoy. O yo qué le voy a decir a Dios, pues que Dios no hable en ese momento, porque a veces Dios hace silencio, pero ¿qué le voy a decir a Dios? Respeto ese momento, lo llevo como santidad y a veces si uno llega cansado acá, y a mí me ha pasado que llego cansado, pero gracias a Dios pues entro como en esa conexión con Dios y siempre les he dicho, desde que hablamos, pues es mi relación con Dios. Esta reunión se volvió, creo que la abrió Él para nosotros y en este caso para mí, para que, a ver qué Él me quiere hablar, porque cuando yo les hablo, cuando Zully nos habla, pues yo también me estoy hablando a mí, y ahorita me estaba hablando porque ahorita estaba literalmente echado en la cama, escuchando, y Dios me decía, no es la actitud, ¿sí? No es la actitud, o sea, cuando yo les hablo, a veces también Dios me habla a mí, diciéndome, no es la actitud, porque yo estaba listo, estaba escuchando, y ya cuando Zully empezó a decir cosas que yo había pasado números, y había pasado a otro lado, y vi estas cosas que Dios me empezó a mostrar, y si es con qué actitud vamos a ir a la presencia de Dios. Si Dios abrió este momento para mí, Edison Buitrago, yo tengo que seguir como empezamos. Y era Dios que nos querrá enseñar o Dios que a dónde nos querrá llevar hoy. Digamos que por lo menos a mí me dijo, también este momento, no solo la iglesia, no solo este momento también yo quiero encontrarme conmigo. ¿Sí? Y digamos, por eso hace 8 días solo lo hicimos los dos con Zuli, porque para mí es el momento con Dios, pero tengo que llegar con la actitud correcta, no con la actitud que llegaron los hijos de Aarón. ¿Sí? Y es a tener esa relación, y es una relación de que Dios nos habla y que también le podemos hablar a Dios y que siempre va a tener algo para los miércoles para nosotros, como cuando ustedes se reúnen con sus hijos. Yo creo que ustedes tienen algo para sus hijos, pero también esperan que sus hijos tengan algo para usted. ¿Sí? Como así sea atención, así sea amor, así sea un beso, así sea una caricia. Ustedes esperan que sus hijos les den algo, ¿sí? Y no porque lo necesiten, sino porque le hace bien a la relación, ¿sí? Lo mismo le pasa a Dios con nosotros, ¿sí? Él también quiere una caricia, un beso, que lo escuchemos, simplemente que le hagamos caso. Digamos, yo ahorita que tengo un hijo, yo solo quiero a veces que Samuel me haga caso, ¿sí? Si hiciera caso, ya soy feliz. Pero cuando no hace caso, pues no soy feliz, pero lo sigo amando, ¿sí? Pero siempre voy a dejarlo en la libertad pues si no quiere estar conmigo, digamos, hoy no me quiso saludar, ok, no me quiso saludar, no me gustó, uno le dice, ok, lo entiendo, es un niño, pero entre más adultos seamos espiritualmente, pues uno va a decir, no, pues este man que yo ya le di, yo ya lo bendije, yo ya le di tal cosa, pero él no quiere una relación conmigo, yo soy el único que quiere una relación con él. Entonces, el amor siempre va a estar, pero la relación se va a fracturar. Listo, eso es lo que yo tengo que decir. Muy chévere. Cuando yo estaba terminando, o sea, de leer el Éxodo, creo que yo le preguntaba a Edison la vez pasada, es muy complejo, o sea, un poco de rituales y demás que, que no comprendo, pues, y me hizo caer en cuenta que de pronto es muy cultural. Cuando vi el video que mandó por el grupo que hace, se me abrió los ojos porque a veces la Biblia se pone compleja, más que todo el Antiguo Testamento. Y ahorita que están leyendo números, pues creo que también es un libro bastante retador. Entonces hace falta estos momentos para aclarar eso y hace falta como esas ayudas audiovisuales como las que envío, así que si quieren más compártalas, porque eso me pone en contexto lo que yo vi. Yo leo todos los días la Biblia y a veces como que siento al Espíritu Santo como que, hey, me hace como conexión. Y hay días que no, entonces yo digo, pues, pucha, porque no lo siento hoy como lo sentí ayer. ¿Será que fue por la palabra? ¿Será que es porque me levanté, no sé, qué más? Yo nunca leo la Biblia porque estoy obligado, a que pereza, sino la leo como porque ya se volvió en mi necesidad todos los días, o sea, todos los días procuro hacerlo, pero a veces la siento más y otro día no sé porque no me conecto mucho con la palabra, o seguramente porque no entendí, qué sé yo, pero estas reuniones me hacen entender mucho más eso, o sea, no, yo creo que sí,
yo una vez leí esos libros chiquitos del Nuevo Testamento, no sé si ustedes han visto esas Biblias chiquiticas, yo la leí completa, todo el Nuevo Testamento leí pues los evangelios que hay en el Nuevo Testamento, pero yo no me acuerdo de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no los puse en práctica a través de, pues, de mi vida y a través de pronto de una reunión como esta. Entonces es de vital importancia. Para mí también esto es como, no les niego, pues a mí nunca me ha costado conectarme. Las veces que no me he conectado es porque pues, no ha sido posible, así fue el pasado. Pero yo lo hago como con ese tema de que es como un sacrificio, yo no lo veo así, sino lo veo es como un alimento. Yo, yo veo ya que los miércoles va a ser los sábados o va a ser los martes, ya que sé que es un espacio porque yo solo no puedo. O sea, si yo me pusiera a leer la Biblia solo y sacara solo mis juicios de lo que yo veo en la Biblia, no creo que sería lo correcto porque está basado bajo mis creencias y mis prejuicios. Entonces yo como la doctrina o esa cultura mejor de leerla un día y al otro día pues escucho, no sé, al pastor de avivamientos, el señor Rodríguez, creo que se llama de apellido. Le escucho también a un pastor de Puerto Rico que me gusta como el predica. ¿Te gusta también a eso? Y esta mañana está escuchándolo, esta mañana pues salgo a trotar y pues, hago una pausa y el hombre decía que, volviendo a la sangre de Cristo, que a veces no es el diablo con el que tenemos como que pelear o todo ese punto, sino es contra nosotros mismos porque el diablo ya fue vencido en la cruz. Jesús ya lo venció. Entonces es más bien como esa batalla contra esas tentaciones y demás que tenemos. Entonces yo siento que siempre he hecho desde que leí ahorita la parte del éxodo de Moisés, cuando él saca al pueblo de Israel de Egipto, cuando él coge el bastón y abre el mar, ¿sí? Entonces a mí se me quedó mucho eso, porque yo dije, mi bastón es la Biblia, mi bastón es el que abre mi vida, el que abre mis oportunidades, el que abre mi espiritualidad y demás. Entonces yo siempre digo, llame con tu bastón, con ese control remoto, con ese manual que tú nos diste. Y yo que ya le decía a Juan Diego, Juan Di, imagínate que yo te regalaste este televisor, ¿tú crees cómo funciona mejor? Si lees tú el manual o si no lo lees. Entonces él me dice, pues si lo leo. Es la Biblia exactamente, es un manual. También se me quedó mucho desde el inicio que conversamos. Entonces, para concluir, yo siento que estos espacios son de socialización. Me gustan es por eso, porque no hay una verdad absoluta, sino hay como un resumen de lo que se hace y hay una conclusión. Y siempre es importante, yo siento que socializarlo. Creería yo que yo solo no podría. Si yo hago este proceso solo, me costaría mucho, me costaría bastante porque yo a veces digo, como lo que ahorita contaba Zuli, porque ¿por qué no entiendo eso? ¿Cómo así que mató a tales personas? Porque cogió la mirra, lo que contaban ahorita. Pues yo es un Dios injusto. Pero si uno escucha la otra versión o la otra cara de la moneda, ok, es que Dios es un Dios de estructura, un Dios que le gusta la obediencia, ok, entonces uno empieza a entenderla mucho más y como que a ver el lado como racional, no, sino como el lado correcto de las cosas. Eso es básicamente. No, pues sí, tienen razón. Lo chévere sí es que entre todos nos complementamos. Efectivamente, yo creo que Karencita y Andrés, claramente eso. Uno no todos los días aprende algo nuevo. Pues gracias a Dios no, ha sido bonito, no solamente en el grupo, sino también en nuestra relación individual con Dios, poder conocer eso nuevo y este grupo sí efectivamente nos ayuda a seguir aprendiendo y conociendo más. Andrés ya yo creo que ha aprendido un montón y muchas veces, y yo le contaba a Karen eso, muchas veces también nos retroalimenta, nos enseña cosas, yo creo que con lo que nos cuenta y Karen también en su manera como también expone, Edison cuando nos expone, o sea, muy chévere realmente que cada uno a través de lo que, de su vivencia, de su momento, en su relación con Dios, pues comparte, nos hace a todos como estirarnos y crecer un poquito más sobre la palabra. Entonces me parece muy chévere. Y bueno,
Qué linda oportunidad para aprender todos hoy. Qué chévere. Entonces vamos a cerrar. Un momento. Voy a compartirles. Ah, pero toca por el otro lado. Un momento. Eh, eh. Cada persona en toda la Ay, historia no. es un ¿Y por qué no escribe? Rodeando estoy. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. Gracias, Señor. Ya, gracias por eso. La espera termina. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Eres fiel, en ti confiaré, tú eres fiel, confiado andaré, siempre has sido fiel. Señor, y te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por ser fiel con nosotros, Señor, por comunicarte con nosotros, por enseñarnos, Señor, cómo eres, Señor, varias características de tu carácter, Señor. Permite, Señor, que podamos aprender de ti, Señor, parecernos un poco más a ti, Señor, que podamos ser ordenados, Señor, que podamos, Señor, de pensar como tú piensas, Señor, ser estratégico, Señor, pensar en grande, Señor, que podamos, Señor, ver admiración, Señor, por lo que tú haces en nosotros, Señor, y que cómo nos usas, Señor, como usaste al pueblo de Leví, Señor, como personas escogidas, Señor, para llevar para
llevar a otros tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos de ti, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos que somos escogidos, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos que tienes un propósito, Señor. Propósito grande con nosotros, Señor. Tienes un propósito de vida, Señor. Muchas veces nosotros dudamos de nosotros mismos, Señor. Pero qué bonito ver, Señor, es que tú tienes todo fríamente calculado, Señor. Tienes cuidado de nosotros, nos mueves, Señor. Y antes, Señor, hasta aquí hemos llegado, Señor, y miramos hacia atrás, Señor, y miramos cómo has movido nuestros gigantes, Señor, cómo nos sacaste de esos Egiptos que nos tenían, Señor. Cómo nos has llevado por esa tierra, Señor, trabajando en nuestro carácter, Señor, trabajando en nosotros ese corazón duro, Señor, pero sabemos, Señor, que tú no pierdes la fe en nosotros, Señor. Puede que hasta nosotros mismos la perdamos, Señor, hasta que la gente que está alrededor de nosotros la pierda, Señor. Pero lo más bonito es que tú, Señor, no tiras la toalla con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por haber mandado a Jesús a redimir nuestros pecados, Señor. Porque por si fuera por nuestras obras, Señor, no lo hubiéramos logrado, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque por ti, Señor, es que tenemos un futuro, Señor, porque por ti, Señor, tenemos, hay algo, cosas más grandes que nosotros ni siquiera nos cabe en nuestra cabeza, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu confianza, Señor, de tu guía, Señor, de tus palabras, nos fortalezcan, Señor, para nosotros, Señor, y para transmitir a otros, Señor. Ese mensaje, Señor, para cumplir el propósito, uno de los propósitos que nos has dado a todos de compartir el Evangelio, Señor, a todas las personas, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque podemos descansar en ti, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, nuestras cargas, Señor, nuestras preocupaciones, Señor. Dejamos nuestros retos en tus manos, Señor, porque sabemos que tú nos vas a dar sabiduría, Señor. Nos vas a dar fortaleza, Señor. Nos vas a dar vigor, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta noche, por este momento, Señor. Gracias te damos por Andrés, Señor, por su disposición, Señor, porque nos permite, Señor, ver, Señor, esa entrega, Señor, esas ganas de querer más y más de ti, Señor. Te pido, Señor, que nos podamos tener esas ganas, Señor, podemos transmitir esas ganas a otros, Señor. Gracias, Señor, por su vida, por su hijo, por su familia, Señor, por su trabajo, Señor, llenadlo de ideas, de sabiduría, Señor, para afrontar las circunstancias que se le presenten, Señor. Gracias, Señor, por él, Señor. Te damos gracias, Señor, por Edison, Señor, por el líder, Señor, por el hombre de esta casa, Señor. Gracias, Señor, por ese varón. Te pido, Señor, que lo guíes, Señor, en todos los retos de su vida, Señor, en todos los aspectos, Señor, como papá, como esposo, como trabajador, como hijo, como amigo, Señor. Gracias, Señor, porque es un elemento gran, valioso, Señor, para su compañía, Señor, también súper valioso para esta familia, Señor. Gracias, Señor, te damos por este líder, Señor, porque no solamente nos enseña a nosotros, sino enseña mucho, Señor. Permite, Señor, dale, llénalo de sabiduría, Señor. Permite, Señor, que pueda afrontar los retos, Señor, que pueda, Señor, salir adelante, salir victorioso, Señor. Permítele seguir siendo cabeza, Señor, ser líder, Señor, en todo lo que lo ponga, Señor. Gracias, Señor, te amo, Señor. Te doy gracias por Karen, Señor, porque aunque no nos puede acompañar, Señor, su corazón está acá, Señor. También su disposición de querer aprender, conocer, descifrar de la palabra, Señor, es admirable, Señor. Gracias, Señor, por su familia, Señor. Gracias, Señor, por los retos, Señor, que le has puesto, Señor, pero también, Señor, gracias, Señor, por contribuir a su carácter, Señor, porque uno ve la transformación en ella, Señor, la transformación que solamente tú has hecho, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por ella, Señor. Gracias, Señor, te doy por mi hijo, Señor. Te lo pongo en tus manos, Señor, para que sea un niño, Señor, lleno de tu palabra, Señor, que sea un niño que marque la diferencia, Señor, porque tú lo rodeas y le das sabiduría, Señor. Síguele llenando de gracia, Señor, en todos los aspectos de su vida, Señor. Ten misericordia a él, Señor, y trabájalo, Señor. Úsalo, Señor, en tu obra, Señor, para que tú cumpla el propósito que tú tienes para él, Señor, y que en un futuro pueda ser un gran hombre, Señor, un gran padre, un gran esposo, un gran hijo, Señor. Gracias, Señor, te doy por mi vida, Señor. Gracias, Señor, te doy por la sabiduría, Señor, por los retos, Señor. Gracias, Señor, por la salud, Señor. Gracias, gracias te doy, Señor, por las oportunidades, Señor. Gracias, Señor, por que tú, Señor, a pesar de que muchas veces
nos apartamos, Señor. Tú eres misericordioso, Señor, y nos cuidas y nos acercas, Señor. Y nos llamas y nos despiertas todos los días, Señor, para acercarnos a ti, para que no te dejemos de lado, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias por enseñarnos y llamarnos con lazos de amor, Señor. Gracias, Señor, te damos. Permite, Señor, que a pesar de los muchos retos, Señor, como mamá, como esposa, como hija, como trabajadora, Señor, no permitas que me aparte de ti, Señor, sino al contrario, Señor. Dame ese primer amor otra vez, Señor, como lo tiene Andrés, como lo tiene Karen, como lo tiene Edison, Señor. Gracias, Señor, te damos, te ponemos esta noche en tus manos y permite que descansemos, Señor, en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.